Buenas tardes. En esta ocasión vengo a hablarles acerca del tema Terblix y su definición de las divisiones básicas del trabajo, cargo de su servidor Alexis López. Como punto número 1 tenemos buscar. Se trata básicamente de la locación de los objetos que están en torno o a disposición de los ojos y de las manos. Se trata de encontrarlos dependiendo de su localización. Obviamente termina en el instante en el que se fijan en el objeto encontrado. Como punto número 2 tenemos la selección, que se efectúa cuando el operario tiene que escoger la pieza entre dos o más semejantes. Y este término generalmente al buscar, y es difícil determinar exactamente mediante el método detallado de los micromovimientos, cuando termina la búsqueda y empieza la selección. Y básicamente esto viene siendo un Terblink bastante ineficiente y en algunas ocasiones debería de ser eliminado del ciclo de trabajo para una mejor distribución. Punto número 3. Tomar. Este movimiento elemental que hace la mano al cerrar los dedos, rodeado de una pieza para asirla en una operación. El asir viene siendo eficiente y por lo general no puede ser eliminado. Esto comienza cuando los dedos de una o ambas manos empiezan a cerrarse alrededor del objeto y termina el instante en el que se logra el dicho control. El tomar casi siempre va procedido de alcanzar y seguido de mover. Punto número 4. Alcanzar. Esto corresponde al movimiento de la mano sin resistencia hacia el objeto o retirándola de él. Alcanzar principalmente en el instante en el que la mano se mueve hacia el objeto o sitio. Esto finaliza cuando el objeto detiene el movimiento al llegar al objeto o al sitio. Es natural que el tiempo requerido para alcanzar depende de la distancia recorrida por la mano. Punto número 5. Mover. Es la división básica que corresponde al movimiento de la mano de la carga. Esta última puede ser en forma de presión. Mover se denominó en un principio de transporte con carga. Este Terblink comienza en cuanto la mano con carga se mueve hacia el sitio o ubicación general y termina cuando el movimiento se detiene al llegar a su destino. Este Terblink sí viene siendo un movimiento efectivo y es difícil eliminarlo del ciclo del trabajo. Punto número 6. Sostener. Esta es la división básica que tiene cada mano al soportar o ejercer control sobre el objeto, mientras la otra realiza un trabajo útil. Este Terblink ineficiente puede eliminarse por lo general del ciclo del trabajo, diseñando una plantilla o dispositivo de sujeción que sostenga la pieza, que se trabaja en vez de tener que emplear la mano. El sostener comienza obviamente cuando se tiene control sobre el objeto y termina en el momento en que la otra completa su trabajo sobre el mismo. Punto número 7. Soltar. Este elemento es la división básica que ocurre cuando el operario abandona el control del objeto y es muy poco lo que se puede hacer al alterar el tiempo en el que se realiza este Terblink efectivo. El soltar comienza en el momento en el que los dedos empiezan a separarse de la pieza sostenida y termina en el instante en el que los dedos quedan libres de ella. El punto número 8 se trata de localizar, de colocar en posición. Es un elemento del trabajo en el que se basa de colocar el objeto de modo que quede orientado correctamente en el sitio que se especificó. Principio en cuanto a la mano o las manos que controlan el objeto comienzan a manipular, girar, deslizar, voltear en el sitio correcto. Y esta finaliza en el momento en el que empieza a alejarse del objeto. Punto número 9 se trata de
Precolocar en posición. Y esto consiste en el objeto que se encuentra en el sitio predeterminado, de manera que pueda tomarse y ser llevado en posición en que se ha de ser sostenido cuando se necesite. La inspección o inspeccionar. Este es un elemento incluido en la operación para asegurar una calidad aceptable. Esto se lleva a cabo en una inspección cuando el fin principal es comparar un objeto dado con un patrón o estándar. Punto número 11, que se trata del ensamblado. Esto es la división básica que ocurre cuando se reúnen dos piezas embonantes. Esto suele ir precedido de colocar en posición o mover generalmente. Esto va seguido de soltar. Comienza en el instante en el que las dos piezas a unir se ponen en contacto y termina al completarse la unión. El desamblar es el punto número 12, que se trata de lo contrario a lo que hablamos, del ensamblado. Esta división básica generalmente va procedida de asir y suele estar seguida por mover o soltar. Punto número 13. Esto se trata del usar. Se trata de controlar un objeto con las manos durante la parte del ciclo en que se ejecuta el trabajo. Punto número 14 es la demora inevitable. Esto se trata en las situaciones en las que una interrupción le ocurre al operario y no puede evitar su continuidad del trabajo y corresponde al tiempo muerto en el ciclo de trabajo. Punto número 15 se trata de la demora evitable. Esto ocurre durante el ciclo de trabajo y que solo el operario es responsable. Intencional o no intencionalmente viene siendo responsabilidad de él. Esto se clasifica bajo el nombre de demora o retraso evitable. Planear, punto número 16. Es el proceso mental que ocurre cuando el operario se detiene para determinar la acción a seguir. Obviamente un paso muy importante. Como punto final número 17, se trata del descanso, de reponerse de la fatiga del trabajo. Esta clase de retraso aparece rara vez en un ciclo de trabajo, pero suele aparecer periódicamente como necesidad que experimenta el operador de reponerse de la fatiga del trabajo. La duración de la fatiga variará, como es natural, según la clase de trabajo que sea asignada a él, según las características también del que lo ejecuta.